Hola, mi nombre es Ben Yavar, responsable de la asignatura Taller de Investigación número 1. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 9, que corresponde al marco teórico, específicamente al desarrollo de citas, y a la cual estamos denominando en esta lección citas 3. ¿Por qué? Porque previamente han habido dos lecciones anteriores en las cuales hemos desarrollado citas 1 y citas 2. Para poder un poco ubicarnos en qué parte del desarrollo de la tesis o trabajo de investigación nos encontramos, pues tenemos nuevamente la estructura del desarrollo, ¿no?, de una tesis o un trabajo de investigación, en la cual está resaltado en color azul marco teórico. ¿Por qué se resalta en azul el marco teórico? Porque principalmente en el marco teórico se desarrollan citas. Esto no quiere decir que en el resto de capítulos o secciones de la tesis o trabajo de investigación se desarrollen citas. Sí se hace, sí se puede hacer, pero principalmente se desarrolla en el marco teórico. Por eso, ya que estamos en el capítulo número 2, estamos revisando cómo es que se deben plasmar las citas en una tesis o trabajo de investigación. Bueno, hemos estado revisando la tipología de citas, ya hemos visto las citas indirectas, directas, citas por la cantidad de autores. Ahora vamos a revisar las citas considerando la cantidad de palabras y algunas otras citas alternativas. Finalmente revisaremos cómo estas citas se referencian, es decir, todo este conjunto de citas, estos 4 tipos de citas se referencian en la bibliografía. Bueno, las citas por la cantidad de palabras. Acá hay que tener claro, o en todo caso considerar principalmente el número 40. Es decir, una cita que tiene menos de 40 palabras, la principal característica es que va entrecomillado, es decir, entre comillas. Mientras que una cita que tenga de 40 a más palabras tiene otro tratamiento que principalmente se traduce a plasmar la cita en un párrafo aparte, como ya lo vamos a ver en los ejemplos. En esta oportunidad podemos ver una cita que tiene menos de 40 palabras. Ustedes pueden ver en el ejemplo que a partir de la primera línea, ¿no?, de la cita, en flujo encontramos que se abren las comillas y que luego se va a cerrar en la última línea prácticamente de la cita. Esto quiere decir que esta cita, si nosotros colocamos un contador de palabras, va a tener menos de 40 palabras, es decir, hasta 39 palabras, ¿no? Y luego pues está en sí los datos de la cita, ¿no? Es decir, Martínez de Sousa, 1992, y la página, ya que es una cita directa o una cita textual, ¿no? Luego tenemos otro ejemplo, ¿no? Igual, con menos de 40 palabras, se abre comillas. Acá hay un detalle que es importante. Si ustedes observan, la cita que está entrecomillada forma parte del texto, es decir, se encuentra en el mismo párrafo del documento que se está citando o se está desarrollando. Esa es una característica importante, es decir, las citas entrecomilladas y que tienen hasta 39 palabras o menos de 40 palabras forman parte del texto, ¿no? Y lo que diferencia que formen parte del texto es justamente el uso de las comillas. Luego vamos a revisar una cita que tiene 40 o más palabras. ¿Cuáles son las características? Para empezar, no forma parte del texto principal que se va describiendo o presentando, sino que se va a generar en un párrafo aparte, se va a presentar la cita. Normalmente se presenta con un número menos en cuanto a lo que es el tamaño de letra, es decir, si la escuela de posgrado usa el Arial 12, ¿no?, es decir, el tipo de letra Arial y el tamaño 12 para desarrollar una tesis o un trabajo de investigación, la cita debería estar en Arial número 11, ¿no? Y es justamente lo que hace también que se diferencie del texto en sí, de la tesis o trabajo de investigación. Otro detalle que es importante es que se va a presentar considerando una sangría.
o un tab, pero en conjunto, es decir, para todo ese párrafo en la cual se plasma una cita, ¿no? Si ustedes ven en el ejemplo, podrían rápidamente visualizar que el tamaño de letra es diferente y en sí estamos dando a todo el párrafo un tab hacia el lado derecho, ¿no? Y luego viene pues los demás datos, ¿no? Que es los apellidos del autor, el año, el número de página, ¿no? Esa es la forma de poder citar cuando se tiene 40 o más palabras. Asimismo, vamos a encontrar otro tipo de citas, a la que denominamos citas alternativas, por ejemplo, y principalmente se da en documentos electrónicos. Es decir, las citas en documentos electrónicos de alguna forma se asemejan a las citas convencionales. La única diferencia se va a producir cuando esos documentos electrónicos no tengan un número de página, ¿no? Entonces, obviamente no se va a poder colocar el número de página de un documento electrónico, es decir, un dato, una información, una idea que se encuentre, por ejemplo, en una página web, ¿no? Las páginas web como tal no tienen pues el número de página, pero lo que tienen y lo que se puede visualizar es que tienen párrafos y tienen secciones. Entonces, cuando el documento solamente contiene párrafos, hay que colocar el número de párrafo. Ahora, si ese documento electrónico tuviera secciones y obviamente cada sección tiene sus párrafos, hay que colocar primero el nombre de la sección y luego el número de párrafo. Así tenemos, por ejemplo, ¿no? En estos dos ejemplos, en el primero que dice Basu y Jones, se encuentra la cita entrecomillada y luego, en vez de que salga o que aparezca el número de página, aparece el número de párrafo, ¿no? Que se escribe se abrevia con par, ¿no? Entonces ahí indica de que bueno, en sí eso es un documento, o en todo caso va a ser mucho más plausible de poder darnos cuenta que obedece a un documento electrónico. Y luego en el segundo ejemplo observamos, ¿no? Que se presenta la sección, en este caso sección de conclusiones, y par 1, ¿no? Que sería el párrafo número 1, ¿no? Entonces, de esa forma es que se presentan las citas en documentos electrónicos y sobre todo cuando no tienen número de página. Bueno, para ir culminando con la lección, las citas necesitan referencias. Es decir, algo que es muy importante que se va a indicar en este momento es de que toda cita que se encuentre en cualquier lugar de la tesis o trabajo de investigación debe ser siempre referenciado. ¿Qué significa que sea referenciado? Es decir, hay que presentar la referencia completa en la bibliografía de la tesis o trabajo de investigación. Entonces, para esto existen ciertas recomendaciones. Primero, es que se va a organizar todas las referencias bibliográficas de manera alfabética y va por apellido, ¿no? Por apellido, y luego viene la inicial de los nombres. Luego tiene que tener pues una sangría, pero esta sangría tiene que ser a partir de la segunda línea, es lo que también se denomina como una sangría colgante. Cuando la referencia tenga dos o más autores, se suele considerar este tipo de I, ¿no? Que es la I alternativa que se encuentra en los teclados de computadoras. Asimismo, hay que, obviamente, al momento que se indica de que se inicia con los apellidos de manera alfabética, obviamente primero se coloca el apellido y luego pues la inicial del nombre, por eso se invierte los nombres de los autores. Luego hay que incluir la fecha de publicación, es decir, seguidamente de los nombres, entre paréntesis, se incluye la fecha de publicación. Luego viene un punto seguido, ¿no? Ahora, cuando la referencia no tenga fecha, se suele colocar también entre paréntesis S.F. que significa sin fechas. Asimismo, los títulos de las revistas y los libros se deben escribir siempre en letra itálica o lo que también se conoce como letra cursiva, ¿no? Es decir,
viene en formato inclinado el nombre del título o el nombre pues, de la revista que se quiera referenciar. Asimismo, en cuanto a lo que es el uso de mayúsculas, solamente se usa mayúscula cuando en las letras iniciales, ¿no? de una palabra, de un título, subtítulo o en los nombres propios, ¿no? Bueno, y a continuación presentamos justamente los ejemplos de las referencias. Por ejemplo, el primer ejemplo, que es una referencia de texto, ustedes pueden observar primero que se presentan los nombres de los autores, ¿no? Los nombres invertidos con la I que une a los dos autores. Luego viene el año de publicación que va entre paréntesis, luego viene el punto seguido y luego aparece el nombre de la publicación, punto, luego viene la ciudad de publicación, en este caso Londres, 2 puntos y luego la editorial. Lo mismo sucede con el segundo ejemplo. En este caso se presenta una referencia pero con ediciones múltiples, es decir, no solamente es un texto de una primera edición, sino que en este caso va a ser de la 5ª edición. De la misma forma, primero van los nombres invertidos, entre paréntesis el año, luego viene el nombre de la publicación en letra itálica o cursiva, y acá es donde se coloca entre paréntesis el número de edición, en este caso 5ª edición. Luego viene punto, luego viene la ciudad donde se publica, en este caso México DF, 2 puntos y la editorial. Finalmente vamos a revisar una referencia, pero a partir de una fuente de internet que tiene algunas características particulares, que ya lo vamos a revisar, pero que obedece principalmente a los mismos criterios de las referencias en fuentes convencionales. Primero se presenta el nombre del autor, siempre colocando el nombre invertido. En este caso es una fuente que no tiene fecha, por eso se presenta justamente S.F. entre paréntesis, que significa sin fecha, y luego viene el nombre de la publicación en letra itálica o cursiva, y esto es lo nuevo para lo que viene a ser fuentes electrónicas. Hay que presentar o hay que plasmar que diga recuperado, y luego se presenta la fecha en la cual se descargó justamente esa fuente de internet, ¿no? Y luego de presentar la fecha hay que colocar de, que significa de qué dirección electrónica se ha descargado. En otras palabras, hay que colocar la URL o el link de la fuente. Bueno, con esto estamos llegando al final de la lección número 9, solamente haciendo una revisión rápida de lo que fue la lección 9. La lección 9 forma parte de un conjunto de lecciones que se suman a la lección número 8 y 7, en la cual se desarrollan citas. En el transcurso de estas 3 lecciones hemos plasmado cuáles son las recomendaciones para que los maestrantes que desarrollen una tesis o un trabajo de investigación puedan presentar primeramente sus citas y luego sus referencias que se han extraído del manual de estilo APA. No se olviden, lo importante acá del uso de citas y referencias es de que toda cita que se encuentre en un texto tiene que estar referenciado en la bibliografía, apelando o en todo caso usando el manual de estilo APA. Gracias.